Muy buenas noches, amados amigos presentes en esta noche. Es para mí un privilegio muy grande, estar con ustedes en esta hermosa noche. Y en esta noche quiero leerles un pasaje que habla de el glorioso futuro que Dios tiene preparado y cómo Él estará desarrollando ese futuro para todos los hijos de Dios. Aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, dice la Escritura: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte pregonando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí podemos ver al Cordero de Dios tomando el libro de la vida, el libro de la redención, del título de propiedad de los cielos y de la tierra, tomándolo de la mano de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria del Cordero de Dios en esta noche nos muestra al Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, del cual Juan el Bautista en una ocasión, cuando lo vio, dio testimonio de él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otra ocasión, viendo a Jesús nuevamente, dijo, estando 2 de sus discípulos presentes: he aquí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos de Juan el Bautista, luego siguieron a Jesús, siguieron al Cordero de Dios, porque no hay otro personaje bíblico al cual todo hijo de Dios debe seguir, sino al Cordero de Dios en su trayectoria desde el principio hasta el final, porque la trayectoria del Cordero de Dios es de eternidad a eternidad, pasando por este planeta Tierra y esta dimensión terrenal para llevar a cabo una obra que se requería en favor de la raza humana que estaba caída. Cayó en el huerto del Edén en el tiempo del primer Adán, y luego el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a la tierra para con su sangre quitar el pecado del mundo. Y luego en su trayectoria subió al cielo. Luego de su muerte y resurrección, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en el trono de Dios,
y allí, por 2000 años aproximadamente, ha estado haciendo intercesión por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego, cuando concluye ese tiempo, se abre en el cielo, en el trono de Dios, un nuevo ciclo en el cual se requiere que aparezca una persona, un ser humano, para que tome ese libro que está en la mano derecha de Dios, del que está sentado en el trono. Tome ese libro, lo abra y así reclame los derechos que están en ese libro. Ese libro es el libro de la vida. En ese libro están escritos los nombres de todos los hijos de Dios, todos los que son redimidos con la sangre del Cordero. Por eso es el libro de la vida del Cordero. Por eso es el Cordero el único que puede tomar ese libro y abrir sus sellos. En el cielo no se encontraba ninguna persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. En la tierra tampoco, ni debajo de la tierra. ¿Y dónde se podía encontrar una persona digna? Allí estaba el arcángel Miguel y también el arcángel Gabriel y otros arcángeles y también los personajes bíblicos, profetas del Antiguo Testamento, pero ninguno era digno para tomar ese libro y abrir esos sellos. Los personajes bíblicos como los profetas no eran dignos porque habían aparecido en esta tierra por la unión de un hombre y de una mujer. Habían nacido en una creación ya caída. Los arcángeles o ángeles tampoco estaban en el nivel en el cual podían tomar ese libro, aunque eran dignos, pero se requería un ser humano digno para tomar ese libro, un ser humano que no hubiera nacido en esta tierra por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Y ese hombre no aparecía y por esa causa Juan lloraba mucho, porque si no aparecía ese hombre en ese tiempo preciso en que Dios requería que apareciera ese Redentor semejante, todo estaba perdido. Todo regresaría a la condición antes de la creación. O sea que toda la creación iba a desaparecer y quedaba todo como si nunca se hubiera llevado a cabo una creación. Esa era la condición ante Dios, la situación ante Dios era crítica y Juan así lo comprendía. Todo sería cancelado, aún todos los derechos en ese libro serían cancelados y todo tenía que desaparecer. Ahora Juan estaba muy triste. El anciano le dice a Juan: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para tomar el libro y abrir esos sellos. Tomar ese libro de la redención, tomar el libro de la vida del Cordero y abrir esos sellos. ¿Para qué? Para reclamar todos esos derechos que les corresponden al Cordero de Dios y así pasar esos derechos a todos los hijos de Dios. Cuando Juan miró, vio a un cordero y el anciano le había dicho que era un león. El anciano, cuando dijo que era un león, no era un león literal. Y cuando Juan miró y vio un cordero, no era un cordero literal. Cuando Juan miró y vio un cordero, fue en la misma forma en que aconteció cuando Juan el Bautista miró
y vio al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando los discípulos miraron, no vieron un cordero literal, sino que vieron al Señor Jesucristo. Así también aconteció en el cielo cuando Juan, el discípulo amado, miró y vio a este Cordero. Él vio al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, apareciendo. Había salido del trono de intercesión, del trono del Padre, y había aparecido para tomar el libro, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, ese libro de la redención, ese libro de la vida del Cordero. Para tomar ese libro, abrir esos sellos y reclamar esos derechos, para que así toda la creación original tuviera el derecho de regresar a la vida eterna. Sin ese reclamo, con la toma y apertura de ese libro, no puede ocurrir el regreso de los hijos de Dios y de toda la creación a la vida eterna. Pero el Cordero de Dios en su trayectoria se presenta ante el trono de Dios como león de la tribu de Judá, porque ha dado un paso hacia adelante en su trayectoria para convertirse en el león de la tribu de Judá. No un león literal, sino para asumir ese ministerio de león de la tribu de Judá, de rey de reyes y señor de señores, y llevar a cabo el reclamo en favor de la raza humana, en favor de todo lo que él redimió con su sangre preciosa. Así es que podemos ver al Cordero de Dios en su trayectoria en esta noche como el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. Lo vemos aquí presente ante el trono de Dios, tomando ese título de propiedad del libro de la vida, el libro sellado con 7 sellos, para luego abrir ese libro. Por esa causa las huestes celestiales, todos los que se encontraban allí presentes, entraron en un glorioso jubileo. Podemos ver aquí en el próximo verso de este mismo capítulo 5 de Apocalipsis, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, pues los santos habían orado por su regreso a este planeta Tierra en cuerpos eternos. Habían orado por la resurrección prometida en la Escritura. Habían orado para poder recibir esa resurrección y poder entrar a la vida eterna. Ahora aquí tenemos las oraciones de los santos en estas copas que poseen aquí. Y dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, ¿quién? El Cordero de Dios, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean ustedes todo lo que significaba la aparición del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá frente al trono de Dios, tomando ese libro de la redención, ese libro de la vida del Cordero. En la toma de este libro y su apertura estaban escondidos estos grandes misterios de la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna y a el ministerio de reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra durante el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo como hijo de David, y para también la eternidad.
Así es que cuando esto ocurre en el cielo, el glorioso reino milenial está a las puertas. Todas las huestes celestiales se llenaron de regocijo. Un gran jubileo en el cielo comenzó, tipo y figura, que fue tipo y figura allá en el año del jubileo que el pueblo hebreo llevaba a cabo. Así es que ante la presencia de Dios, el año del jubileo del pueblo hebreo se estaba actualizando. Y ese año del jubileo actualizado en el cielo tendría un impacto grande aquí en el planeta Tierra. Y así en la Tierra entonces el ministerio del Cordero de Dios vendría a ser el ministerio del león de la tribu de Judá en su segunda venida, conforme al orden de su segunda venida, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, el cual fue representado también en el monte de la transfiguración, en donde él mostró la segunda venida del Hijo del Hombre con poder y gloria. Así es que cuando estas cosas ocurren en el cielo, la tierra entonces tiene la promesa de recibir el nuevo ministerio del Señor Jesucristo, que es como león de la tribu de Judá en su segunda venida, para llevar a cabo la obra del reclamo de todo lo que él redimió con su sangre preciosa. Él prometió en Isaías capítulo 59 verso 20 y también en Romanos capítulo 11 verso 26, citado por el apóstol San Pablo, dice: y vendrá a Sión el libertador. Es una promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el libertador, para llevar a cabo la obra de liberación, para libertar a todos los hijos de Dios, libertarlos de la mortalidad, de esta situación en que viven los hijos de Dios, que nacen en este planeta Tierra, viven una temporada y después tienen que morir. Pero Él ha prometido llevar a la vida eterna, a la eternidad, a todos sus hijos. Por eso el apóstol San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados, hablándonos de la transformación que recibiremos todos, en donde recibiremos un cuerpo eterno para vivir eternamente. Todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Viene una resurrección para los muertos en Cristo. Y viene una transformación para nosotros los que estamos vivos. Para así todos pasar a la vida eterna, para así todos poseer un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y poder vivir eternamente y reinar con el Señor Jesucristo durante el milenio y luego por toda la eternidad. Dijo el apóstol San Pablo en la misma carta a los Corintios y en el mismo capítulo de esa primera carta, él dice: como hemos traído la imagen de el terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Así es que tenemos la promesa de ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. También en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 29 dice, verso 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. No es una cosa de quizás o tal vez. Es algo ya predestinado por Dios para los que
fueron conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Podemos ver que tenemos la promesa de que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y no es algo que Dios se lo haya planificado o lo haya pensado en este tiempo, sino desde antes de la fundación del mundo. Así como el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, en donde fue planificado todo el programa divino de la trayectoria que el Cordero de Dios tomaría. Así es que la trayectoria del Cordero de Dios fue trazada en la mente divina, y esa trayectoria del Cordero de Dios es lo que nosotros podemos ver manifestado o manifestada a través de la historia bíblica. Podemos ver la trayectoria del Cordero de Dios allá en el tiempo de Adán. Cuando Adán y Eva cayeron allá en el huerto del Edén, Dios descendió, estuvo hablando con ellos y luego le dio pieles para cubrir su desnudez, para poder darle pieles a Adán y Eva. Tuvo que morir un animalito, tuvo que morir un cordero. Ese animalito que murió, ese cordero que murió, fue tipo y figura del Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que desde antes de la fundación del mundo lo encontramos en su trayectoria, fue representado allí en el huerto del Edén. Así es que en tipo y figura podemos ver la trayectoria del Cordero de Dios. Primero en tipos y figuras lo podemos ver en el tiempo de Abraham, lo podemos ver en el tiempo de Moisés, cuando fue aplicada la sangre del Cordero sobre el dintel para que la muerte no llegara a esos hogares y muriera el primogénito. La sangre de un cordero fue aplicada. Ese cordero está representando al Cordero de Dios. Luego lo podemos ver en medio del pueblo hebreo, siendo en tipo y figura, siendo el Cordero Pascual y también siendo el Cordero de la expiación del mes séptimo y día 10 de ese mes, en donde la sangre de la expiación era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, para que así la misericordia de Dios fuera extendida sobre el pueblo hebreo. Si en esa fecha, el día de la expiación, no entraba el sumo sacerdote con sangre de la expiación para colocarla en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, sobre ese trono de intercesión, si no ocurría en ese día preciso, ya otro día era muy tarde. Si no se encontraba la sangre en el momento que tenía que ser allí colocada, la ira de Dios entonces se desataba sobre el pueblo de Dios. Dios para cada cosa tiene un tiempo asignado. Así es que podemos ver al Cordero de Dios siempre presente para hacer intercesión por el pueblo de Dios, para que la misericordia de Dios fuese extendida sobre el pueblo de Dios. Podemos ver al Cordero de Dios allá en los tipos y figuras, porque algún día vendría el Cordero de Dios verdadero, y ese Cordero de Dios verdadero no sería un animalito, sino que sería un ser humano, un hombre nacido en esta tierra, no por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Dios creó en el vientre de María ese cuerpecito, luego se desarrolló y nació en el tiempo asignado, y le conocimos por el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén de Judea.
Así es que este es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás corderos que el pueblo hebreo llegó a sacrificar solamente cubría el pecado. Estaba dando testimonio cada corderito que moría de que vendría algún día un Cordero de Dios, un hombre, y entonces el pecado sería quitado y ya no se necesitarían más corderitos para morir por el pecado del pueblo. Así es que podemos ver al Cordero de Dios aparecer 2000 años atrás como un ser humano, morir en la cruz del Calvario y ascender al cielo, hacer intercesión por 2000 años aproximadamente en el lugar santísimo allá en el cielo, en el trono de intercesión, y luego que termina su labor como Cordero de Dios y como sumo sacerdote allá en el templo que está en el cielo, sale de ese lugar de intercesión para presentarse como león de la tribu de Judá y tomar el libro y abrir esos sellos. Así es que en esta noche podemos ver la trayectoria del Cordero de Dios. Podemos ver en su trayectoria al Cordero de Dios convirtiéndose en el león de la tribu de Judá, tomando el libro de la vida del Cordero para abrir esos sellos y reclamar todo lo que él redimió con su sangre preciosa. ¿Y saben ustedes una cosa? La Escritura dice que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde? En el libro de la vida del Cordero. En ese libro sellado con 7 sellos que toma el Cordero de Dios como león de la tribu de Judá. Ahí está nuestro nombre, el nombre de cada uno de nosotros. Ahí está todo lo que él redimió con su sangre preciosa. Por esa causa, ese libro sellado con 7 sellos es tan importante en el cielo y también en la tierra. De la apertura de ese libro depende el futuro de la raza humana. De la apertura de ese libro depende el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo y depende la eternidad. Así es que ese es el libro más importante en el cielo. Por eso lo encontramos en la mano de Dios. Adán lo tuvo porque Dios se lo entregó, pero cuando cayó, Dios lo tomó nuevamente y allí ha estado hasta que el Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, lo toma y abre esos sellos para reclamar todo lo que está en ese libro, todos los derechos y poder regresar toda la creación a la vida eterna. Así es que le damos gracias a Dios por el Cordero de Dios que se ha convertido en el león de la tribu de Judá y ha tomado el libro sellado con 7 sellos en el cielo para abrir ese libro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y continuemos pasando una noche feliz y maravillosa, teniendo al Cordero de Dios como león de la tribu de Judá en su trayectoria en este tiempo final. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestro saludo a ustedes en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les bendiga con todas las bendiciones escritas en el libro de la vida del Cordero.